a Indie Noti, Voces de la Tierra, el noticiero que te lleva un viaje por el pasado y el presente de la literatura indígena, descubriendo sus raíces, su evolución y su impacto en nuestra identidad cultural. A lo largo de este programa exploraremos la importancia de la literatura indígena, conoceremos a algunos de sus autores más destacados, analizaremos sus obras y descubriremos cómo estas historias siguen vivas en nuestra sociedad cultural. La literatura indígena no solo es una forma de expresión artística, sino también es un testimonio de la historia, la cosmovisión y la resistencia de los pueblos originarios. Por eso, en este noticiero hablaremos sobre autores desde la época prehispánica hasta la actualidad. Analizaremos un poema de Nezahualcóyotl y también tendremos una sección especial sobre la influencia de la cultura indígena en el arte y la música. Así que no se despeguen de Indie Noti, Voces de la Tierra. Comencemos con esta primera noticia. Mucho gusto, Mariana. Para comenzar, la literatura indígena es la expresión artística de los pueblos originarios, transmitida a lo largo del tiempo de forma oral o escrita. Incluye mitos, leyendas, relatos, cantos y poesía, y refleja su cultura, creencias, historia y forma de ver el mundo. Antes de la llegada de los españoles, esta literatura se transmitía de generación en generación, a través de la tradición oral, pero con la conquista muchas de estas historias fueron registradas por cronistas o adaptadas a la escritura. Nezahualcóyotl fue un poeta, filósofo y gobernante del señorío de Texcoco, en el México prehispánico. Es reconocido por su profundo conocimiento de la naturaleza y la espiritualidad. Reflejados en sus poemas, su obra está marcado por la reflexión sobre la fugacidad de la vida y la búsqueda de la verdad. Obra destacada sería Como amo el canto del Cenzotle, poema ¿Acaso en verdad se vive en la tierra? Popol Vuh. El Popol Vuh es una de las obras más importantes de la literatura indígena mesoamericana. Fue escrito en lengua quiché y posteriormente traducido al español. Es considerado el libro sagrado de los mayas, pues narra la creación del mundo, el origen de los dioses y la historia del pueblo quiché. Obra destacada sería Popol Vuh. José María Argüelles, escritor y antropólogo peruano que creció en contacto con comunidades quechuas. Su obra destaca por su uso del quechua y el español, reflejando la riqueza cultural de los Andes y las dificultades de los pueblos indígenas en la modernidad. El Premio Nobel de la Literatura en 1967 combinó la mitología maya con el realismo mágico en sus novelas. Su obra denuncia la opresión de los pueblos indígenas en América Latina y rescata su cosmovisión. Su obra destacada, la novela Hombres de Maíz, y su relato Leyendas de Guatemala. Natalia Toledo, poeta y escritora bilingüe que escribe en zapoteco y español. Su poesía evoca la relación entre la naturaleza, la identidad y la memoria cultural de su pueblo. Su obra destacada, el poema Guieyase, Olivo Negro y El dorso del cangrejo. Conocer la literatura indígena nos ayuda a entender mejor nuestras raíces, la historia y la cosmovisión de los pueblos originarios. Aporta diversidad cultural, nos enseña sobre valores, la conexión con la naturaleza y la importancia de la comunidad. Además nos permite conservar las lenguas indígenas y evitar que desaparezcan. Nos ha dejado mitos, leyendas y conocimientos sobre medicina, astronomía y filosofía. Además, su manera de ver el mundo ha intuido en la literatura moderna y ha enriquecido la identidad de muchos países de América Latina. Hubo quien probó el mosto de tu piel. Te caminé en la cabeza, a los pies, sin abrir los ojos para no descubrir el resplandor del sol. Hubo quien solo pellizcó la comida y no quiso beber el chocolate de los compadres y el pozol de semilla de mamey. Hubo quien colgó en la puerta de tu casa una olla rota y no quiso pagar la fiesta. No supieron los tontos que una flor caída al suelo sigue siendo flor hasta la muerte. Natalia Toledo. El fragmento habla de personas que no supieron valorar algo importante como el amor, la amistad o su propia cultura. Usando metáforas
muestra como algunos solo participaron a medias o rechazaron lo que se les ofrecía. La última frase, una flor caída al suelo sigue siendo flor hasta su muerte. Significa que algo valioso sigue siendo aunque otros no lo aprecien. En resumen, el poema nos recuerda la importancia de valorar lo que tenemos antes de perderlo. Mientras tanto, representando el canto de la huida en Nezahualcóyotl, Karen y Said nos darán a conocer el hablante y el oyente lírico del poema, entre otras cosas. Esto nos sumerge cuando el hablante lírico en el poema es el mismo Nezahualcóyotl, quien se encuentra en una situación de desesperanza y reflexión filosófica sobre la existencia y su sufrimiento y su papel en la tierra. Igual, el oyente puede ser doble, por los príncipes o nobles a quien se dirige. En la primera parte del poema, con la intención de que reflexionen sobre la vida y el sufrimiento humano. Otro podría ser Dios y la divinidad a quien interpela en la parte final cuando menciona al dador de vida en el tono casi súplica. El poema pertenece a Nezahualcóyotl, uno de los más grandes poetas y filósofos de México. El contexto del poema es que Nezahualcóyotl estaba huyendo del señor Azcapotzalco. Excelente, Karen. Ahora mi compañero Said mencionará las figuras retóricas del poema más destacadas. Metáfora. La casa del dios de la tierra. Hace referencia al mundo terrenal, ya sea un lugar de corta duración en oposición a la existencia de un mundo que es más que algo. Pregunta retórica. ¿Cómo hay que vivir al lado de la gente? Expresa duda al poeta sobre la manera en que se debe actuar en la vida. Paralelismo. En vano he nacido, en vano he venido a salir de la casa del dios de la tierra. La repetición de la estructura refuerza la sensación del vicio y desesperanza. Palabras clave. Menesteroso significa necesitado o carente, reflejado el sentimiento de desamparo del hablante. Dador de la vida, nombre de la deidad suprema en la cosmovisión náhuatl, lo que da un tono de súplica religiosa. Reflexionad, invita a la meditación filosófica sobre la brevedad de la vida. El poema muestra la tristeza y la confusión del hablante, que se pregunta por qué están en este mundo, si todo es pasajero y difícil. Habla como sobre el poder ni la riqueza puede darle un verdadero propósito o felicidad. También menciona al dador de la vida, lo que demuestra que está buscando respuestas en lo divino, como si quiera entender qué sentido tiene su existencia. Más allá de su propia crisis, el poema refleja una idea muy común en la cultura náhuatl. La vida es corta y frágil, y nadie sabe realmente qué pasará después. Por otro lado, Giovanni nos informará sobre las bombas yucatecas. Fuentes cercanas indican que las bombas yucatecas son rimas cortas realizadas por los pobladores de Yucatán, de allí su nombre. Estas son declamadas por los bailarines de las jaranas, una danza tradicional de la zona. Uno de los danzantes exclama "bomba" para detener la música y después recitar las cuartetas. Los versos suelen ser románticos o con un toque de humor. Fuentes cercanas indican que las bombas yucatecas son rimas cortas realizadas por los pobladores de Yucatán, de allí su nombre. Estas son declamadas por los bailarines de las jaranas, una danza. En cuanto a su origen, la influencia poética española es innegable, tanto en la métrica como en la estructura de las estrofas. Ahora bien, fuera durante la celebración de las vaquerías, fiestas para honrar a los ganaderos más adinerados de la época, a partir del siglo XVIII las bombas yucatecas se asentaron entre las tradiciones de los pobladores. Tanto adultos como niños yucatecos aprenden estas graciosas rimas, las cuales están elaboradas con distintas temáticas. Las hay inocentes, graciosas, picantes, políticas y festivas. En cuanto a su origen, la influencia poética española es innegable, tanto
en la métrica como la estructura de las estrofas. Ahora bien, fuera durante la celebración de las vaquerías, fiestas para honrar a los ganaderos, más la mayoría de las bombas yucatecas tradicionales poseen mucho de la cultura maya. Es por ello que la elaboración de los versos se mezclan esta lengua con el castellano. Algunos ejemplos son: ayer pasar por tu casa me tiraste un limón, no me vayas a tirar otro que me hiciste un chichón. Bomba, no me, lo- no me la puedo comer porque me duele la muela. Si no te lo comes tú, que se lo coma la abuela. Cuando voy a tu casa me echo todas las lociones para que no me diga tu mamá que huelo como a leones. Bomba. Hoy hemos explorado la riqueza de la literatura indígena, una herencia invaluable que sigue viva en cada palabra, en cada canto y en cada historia transmitida de generación en generación. A lo largo de este noticiero vimos cómo la literatura indígena nos conecta con nuestras raíces y nos ayuda a comprender la diversidad de voces que conforman nuestra identidad. Es importante recordar que la literatura indígena no solo es un vestigio del pasado, sino es una manifestación actual que sigue en evolución. Es nuestro deber valorarla y promover en su difusión. Esperamos que esta emisión haya despertado su curiosidad para seguir explorando las historias, mitos y tradiciones de los pueblos indígenas. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega de Indinoti, Voces de la Tierra. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.